Nori comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. Miren que hay un señor que escribe, hace una cita, que es el señor Bukowski, que dice que la electricidad no solo está presente en una magnífica tormenta de truenos, sino en un relámpago que deslumbra, sino también en una lámpara, así como también en la creatividad, donde existe no solo lo que se crea, sino también obras históricas. Entonces, el tema que tiene que ver con la creatividad, miren, yo incito, yo creo que mi tesis en la universidad fue la pérdida de la creatividad por parte del individuo, escuela básica, primaria y secundaria, ¿sí? Eso es un riesgo muy grande el que nosotros estamos viviendo en la actualidad, porque de hecho hace 2 días que hablaba con algunos profesores, yo les decía, venga, ¿usted tiene nietos? Sí, claro. ¿O tiene sobrinos? Sí. ¿O tiene hijos? Bueno, el caso es que los niños, ¿cierto?, no juegan de la misma forma en la casa que en la escuela, ¿sí? En la escuela forman a través de un proceso formalizado donde el docente de educación física, ¿cierto?, le dice a un niño de 3 años, haga una fila, coja un balón y ruédelo, ¿cierto? O simplemente salte y haga este ejercicio. A mí me parece que lo mejor es que el niño lleve los juguetes a clase. ¿Por qué? Pues porque es el mismo juego que él tiene en su casa. Entonces, el proceso lúdico, ¿sí?, y de conexiones, nosotros en el cerebro tenemos que tener algo que se llaman las inferencias cerebrales. Las inferencias cerebrales son todos los movimientos que hace el cerebro para poder dar una resolución, y en la medida en que la persona no juegue, en esa medida la resolución de los problemas va a ser menor, ¿sí? Por eso la lúdica es tan fundamental, pero ahorita no nos vamos a meter en ese cuento. Esto es un man que dice, yo también les quiero pedir perdón porque por más que yo forme parte de MIT y me haya preparado muy bien, digamos que mi vocabulario no es el más sano en algunas ocasiones, entonces como dicen en Ecuador, no sé si en Guatemala también, se me escaparán algunas lisuras, entonces de pronto si cometo alguna de esas barbaridades, por favor, de una vez les pido me lo perdonen. Ok, entonces, miren, la creatividad y la innovación en la educación, ¿sí?, son fundamentales por una razón, porque ellas no solamente están en el cuento de las artes. La gente piensa que aquellos que somos pintores, escultores, músicos, estamos dentro de las artes, somos los únicos que estamos en capacidad de hacer procesos creativos. Pero el asunto aquí es en que lo creativo, ¿cierto?, es lo que hace que nosotros podamos ser reflexivos durante todos los procesos de nuestra vida, y también nos hace que las experiencias de aprendizaje sean maravillosas, ¿sí? Imagínense que lo primero que hacemos nosotros en América Latina es, y tú lo decías ahora, Edwin, es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros con el español y el español y la matemática, que son fundamentales. Yo les digo, mire, si nosotros solamente le enseñamos a los muchachos español y matemáticas, estamos más que ganados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la estructura fundamental del lenguaje, ¿cierto?, está plasmada y está diseñada en una lengua que se llama español. Entonces, al saber español, pues él va a saber buscar, el niño va a saber, o la niña va a saber buscar en un diccionario, en Google, en cualquiera de estas otras cosas que hay alrededor del asunto, ¿sí? Y la matemática, pues la matemática siempre ha sido, acá nosotros le decimos el coco. El coco es como ese fantasma que te asusta en la noche. No sé cómo, si también allá en Guatemala le digan coco también, pero acá eso. Entonces tú vas allá y resulta que el profesor más malo, ¿cierto?, es el profesor de matemáticas, pero realmente las matemáticas son música. Entonces, si nosotros lo primero que hacemos, miren cómo el proceso creativo es tan importante. Mi hermano, él es matemático y físico, y mi hermano se inventó una forma para que los jóvenes, ustedes saben que hay un momento en la secundaria donde uno empieza a ver física, matemática, ¿cierto? Y ve algoritmia y una cantidad de cosas que para uno son como si le estuvieran hablando en finísimo japonés.
Mas, sin embargo, este hombre empieza a preguntarle a los niños y a las niñas qué les gusta. Entonces las niñas dicen, no, a mí me gusta jugar baloncesto, a mí me gusta jugar voleibol, a mí me gusta el fútbol, a mí definitivamente no me gusta nada. Entonces, con cada uno de sus gustos, mi hermano desarrolló un protocolo para que ellos aprendieran. Entonces, por ejemplo, con un balón, ellos aprendieron movimiento armónico simple, pendular, masa, aceleración, ¿ven? Entonces, si nosotros hacemos que los procesos, si hacemos de las clases procesos creativos, ¿cierto? Pues definitivamente las clases van a ser de gusto, ¿sí? No van a ser esas clases donde a mí me parece que lo peor que le puedes pasar a uno como docente es que lo recuerden como, uy, ese profe sí que era malo, mano, ese profe era pero sanguinario, ese era un profe que nos daba duro, whatever, ¿sí? La manera como usted enfoque como usted enfoque el contenido que usted le va a brindar al estudiante es eso lo que lo que va a derivar en un proceso creativo y a su vez en un proceso de innovación. Muy bien, entonces, ¿pero qué es eso? Sí. Miren lo que tenemos acá arriba, que el pensamiento creativo se define como el pensamiento que permite a los estudiantes aplicar su imaginación para generar ideas. Eso es el pensamiento creativo. A mí me encanta, me encanta ir de vez en cuando a algunos colegios a apoyar a algunos amigos míos que son docentes, porque cuando yo entro a la clase, yo lo primero que le digo a los chicos es que hagan lo que quieran. Entonces, hacen durante 20 minutos, hacen cualquier cantidad de despropósitos y mis amigos se desesperan, pero cuando ya terminan de hacer sus despropósitos, ahora sí, muchachos, vamos a sentarnos a generar lo que nosotros queremos generar. Entonces planteamos un proyecto que se llama el What If. ¿Qué pasaría si? Entonces, bueno, chicos, ¿qué pasaría si entra el número 1 por la puerta? Ah, pues que yo me subiría en él, yo jugaría. Otro dice, no, yo lo mataría porque odia las matemáticas y whatever. Pero acorde, ¿cierto?, a esos procesos, empezamos a despertar ciertas intereses por los sujetos. Entonces, ¿qué son la innovación y la creatividad en la educación? Pues nada más ni nada menos que métodos, ¿cierto?, que nos pueden generar valor, no es nada más. Entonces, miren que si yo tengo un método, ¿sí?, que se llama innovación, que tiene el paso 1, el paso 2, el paso 3, pues también tengo que concebir qué es la creatividad. Y la creatividad es un hábito, muchachos. Es increíble, ¿sí? Porque es que si usted no habitúa su creatividad, yo hice el ejercicio y lo puedo hacer con ustedes si quieren cuando yo vaya allá. Hice el ejercicio para demostrarles a mis amigos con los que eran 25 docentes, con los que, y estoy hablando de docentes con maestría, con ese tipo, con todas esas palmares que deben tener muchos o muchas personas tienen alrededor de la educación, de cómo ellos habían perdido su creatividad, ¿cierto? Y resulta que la perdieron por una razón muy sencilla, porque no la conciben como un hábito, ¿sí?, sino que hay un prejuicio. Entonces, miren, yo les voy a mostrar algo. Antes de empezar la clase con ustedes, perdón, este intercambio de conocimientos, más bien, yo estaba haciendo esto. ¿Sí? Estaba dibujando un angelito, ¿sí? Y la semana pasada terminé otro y todos los días tengo que o jugar o dibujar o escribir, porque si no mantengo activos esos elementos, ¿sí?, por más adulto que yo quiera ser o por más adulto que sea, de todas maneras yo aquí preparo el almuerzo con mi hijo y mi esposa, vivo ocupado también, pero si no manejamos el hábito y sobre todo nosotros los que estamos metidos en educación y formación, yo creo que los que estamos llamados a tener el conocimiento y la creatividad de manera constante somos aquellos que estamos impartiendo un conocimiento. Entonces, ojo con eso porque es muy importante, ¿sí?, que la creatividad, vuelvo y repito, la innovación es el método. La innovación, vuelvo y le repito, es la suma 1 más 2 más 3, ABC más C, A más B es igual a C. Pero la creatividad es lo que usted come, lo que usted, por ejemplo, la cocina, métase a la cocina y prepara el plato creativo y de esa manera usted puede ir y decirle al niño, venga, ¿cómo sería un plato creativo? Y es muy posible que él se invente un plato que tiene arroz y que de pronto no tiene café allá adentro, pero eso es necesario que los chicos estén habituándose de manera diaria a reconocer formas y a saber qué puede pasar por su cabeza. ¿Listo?
¿Y cómo les parece que existen tipos de creatividad? Es increíble, ¿no? Así como existen tipos de inteligencias, ¿no? Existe la inteligencia A, la inteligencia B, dependiendo de quién la evalúe, ¿sí? Pero entonces está la creatividad Big C, o sea, la mayor. Y hay aquí una situación bien interesante porque resulta que nosotros como docentes se nos aparecen estas creatividades y son en ocasiones desesperantes, ¿sí? Ustedes han visto el niño que es el primero en todo y entonces, como ya no tiene nada más que hacer, se pone a molestar, ¿cierto? O pensamos que está distraído y realmente no es eso, ¿sí? Son aquellos sujetos, ¿sí?, que han, por su forma de ser, ¿cierto?, rompen con cualquier esquema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos el caso de Beethoven, que era sordo, pero más sin embargo rompió con todos los esquemas establecidos en la época y construyó, llevó a la música a unos niveles que definitivamente nadie en su momento. Yo tengo un hijo que es músico, él está en quinto semestre en la universidad, pero desde que era un niño lo pusimos a estudiar música en la misma universidad. Y desde el año 2018 venimos haciendo una investigación en capturar señales electroaudibles de las plantas y producir sonidos con eso. Y haciendo una investigación en música con mi hijo nos dimos cuenta de cuáles habían sido los cambios reales que había hecho Beethoven. Y definitivamente Beethoven es como si fuera, yo creo que es como si fuera un rockero de la época, más o menos, así lo fuéramos a comparar ahora con un super rockero. Pero es eso, es cómo logra este señor, ¿cierto?, con su inteligencia, que es de esas que uno dice, wow, ¿cómo logra este tipo hacer eso? ¿Sí? Entonces, uno también cuando da clase tiene que entender cuáles son las inteligencias que están alrededor de uno, ¿sí? Porque recuerden que hay unos procesos inteligentes que se desarrollan por múltiples razones y hay otros que también se desarrollan por la alimentación, ¿sí? Los chicos mal alimentados no pueden desarrollar porque les falta carne. ¿Ustedes sabían eso? Que la carne, o sea, la carne de los bovinos, los equinos, los pollos, cualquiera de esos, son los que nos hacen que el cerebro se acelere mucho más. La carne es una cosa fundamental. Yo hice una investigación sobre cómo la carne incidió en el cerebro del sujeto. Entonces, he aquí la importancia, por ejemplo, de la alimentación, ¿sí? Entonces uno puede decir, hay que tener, por eso yo los estoy invitando en esta disertación es a que veamos las inteligencias, a que veamos algunas cosas y que como vamos a tener chicos frente a nosotros porque somos docentes, somos profesores, ¿sí? Somos guías de sujetos que el día de mañana van a hacer otras tareas en la vida, pues nosotros debemos identificarlos. Entonces, estos señores, ¿cierto?, son los que uno dice, wow, qué fantástico tener en clase un chico de estos y poderlo motivar y decirle, vea, hermano, usted puede ir mucho más allá por su inteligencia, ¿sí? Entonces, esa es pero por su creatividad. Esos son los creativos que uno dice, super nice, ¿cierto? Luego vienen los pro C, o sea, los que están un poquito por debajo, ¿sí? ¿Esta cuál es? Esta es la donde uno identifica a la persona y dice, ve, yo creo que este muchacho en unos 10 años va a ser más bueno que el PAM, ¿cierto? O yo creo que sí. Nosotros lo hacemos acá. Nosotros tenemos acá un programa de robótica infantil. Hace 20 años lo tenemos en la organización nuestra. Han pasado 4.500 niños por nuestras aulas. Eso lo hacemos de manera gratuita en todas las zonas marginales de nuestro territorio. Vamos durante 4 meses y damos clases a los chicos. Y ahí hemos identificado, y de hecho es muy bonito porque podemos decir, cuando empezamos hace 20 años a hacerlo, trabajamos con niños de 5 años más o menos. Entonces, tenemos el nombre y la dirección, todo de cada uno de los chicos. Y recuerdo que hace días nos pusimos a evaluar dónde estaban ellos. Y cuando los llamamos, nos dimos cuenta que en ese momento nosotros dijimos, esta niña que está, porque trabajamos con niños y niñas, o con niñas y niños mejor, esta niña va a ser una dura en ingeniería. Y efectivamente, esa niña en este momento está terminando la universidad y es becada por la universidad y está ¿cómo se llama? La invitó la NASA para hacer una investigación, bueno, whatever. Entonces uno dice, miren cómo uno puede proyectar a los sujetos, ¿sí? Una cosa son esos que acabamos de ver que están por allá en la estratosfera y otra cosa son estos que están acá aterrizados, pero uno dice, yo puedo
yo puedo promover esa creatividad a largo plazo, ¿sí? Y eso es muy bonito, no solamente con las matemáticas, también lo podemos hacer con la poesía, lo podemos con todo, con algunos elementos que están allí y que nosotros lo vemos. ¿Sí? Y mírenlo, por ejemplo, aquí, como por ejemplo un físico, ya después uno dice, ve, no sé si les ha pasado a ustedes que también son docentes, que uno en su clase ha tenido un estudiante y uno dice, ah, qué bueno, porque yo sé, y después uno se encuentra al estudiante, que, profe, ¿qué estás haciendo? No, yo ahorita estoy manejando el laboratorio de no sé qué cosa, y uno, wow, qué fantástico, yo sí veía que este pelado la iba a hacer bien. Listo. Luego está la pequeña, ¿cierto? ¿La pequeña cuál es? La pequeña es aquellas que uno ve en lo cotidiano, ¿sí? Aquellas donde la persona tiene como unos chispazos, ¿sí? Ahora lo vemos mucho, por ejemplo, en esos sitios de web que hay ahora en TikTok o en Easy o en Instagram, donde la gente toma una fotografía y le quedó muy buena, pero no es que sea un fotógrafo profesional, sino que definitivamente tuvo ese chispazo de la pequeña creatividad, que tampoco es malo, ¿no? No estamos diciendo que una sea mala o que la otra sea buena, estamos diciendo que como somos docentes tenemos que hacer procesos de identificación. ¿Para qué? Pues porque resulta que si la persona o el estudiante o el alumno nuestro o alumna nuestra tiene una pequeña creatividad, pues al identificarla nosotros lo que podemos hacer es guiarla para que sea una media o sea una super creatividad. ¿Sí? No se trata simplemente de identificarlo y dejarlo ahí, sino hasta dónde puedo apoyarlo para que él tenga una creatividad un poco más grande. Entonces miren cómo, por ejemplo, la disertación que estamos hablando el día de hoy es la creatividad, la innovación en la educación, y es cómo yo descubro eso también. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ustedes están a diario con esos estudiantes. Y es allí donde uno identifica. En estos días alguien me decía, ¿cómo identificas tú un emprendedor? Y no, pues simplemente hablando con él. ¿Sí? Es igual que cuando tú vas a conocer a alguien. ¿Sí? Lo que le llaman el charming, ¿cierto? O la química, pues que muchas veces dicen. Hay veces que uno conversa con alguien y definitivamente uno dice, hasta aquí. ¿Sí? Y entonces nosotros ya tenemos esa química corpórea. Cuando hablo de nosotros, me involucro con ustedes que tienen tantos años en educación, donde dicen, bueno, yo ya sé quién es quién en la clase, ¿cierto? Y está la mini, ¿sí? Está la mini, está esa donde digamos que son basadas en experiencias, ¿sí? Hay un ejemplo muy significativo en él y es cómo puedo eh, abordar de una manera distinta un problema matemático, ¿cierto? Esta es una, por ejemplo, donde de manera muy, muy espontánea, ¿sí? eh, el joven o el estudiante o el sujeto más bien que tiene esta calidad de, de creatividad, pues digamos que es muy, digamos que es un proceso como espontáneo, ¿no? Como cuando tú le dices, ¿cómo lo harías? Ah, yo lo resolvería así, pero ya no más, ya de ahí en adelante no hay posibilidades de resolución de otra índole, que en ocasiones a uno le genera frustración, pero vuelvo y repito, estas herramientas o esto que estamos viendo el día de hoy es para que identifiquemos los sujetos, no simplemente para enjuiciarlos, porque sería, pues no sería sano de parte nuestra eso, ¿sí? Entonces, miren lo que dice acá abajo, la mini creatividad podría hacer eso, como el logro de un alumno en encontrar varias formas diferentes de abordar un problema. Eso es un modelo creativo, ¿sí? Ah, yo lo puedo resolver así, lo puedo resolver así, lo puedo resolver así, lo puedo... ¿ves? ¿Sí? Digamos que también es muy personal el proceso. ¿Sí? Ok. Luego, tenemos que entender que entre la creatividad y el conocimiento, pues tienen que haber equilibrios, ¿sí? Y lo más interesante que en donde están ustedes parados, que es el aprendizaje, ¿sí? Y la creatividad nos exige a nosotros a desafiar lo que ya está establecido.
De hecho, nosotros acá, no sé cómo sea en Guatemala, pero nosotros acá en Colombia tenemos algunos permisos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos colegios donde tenemos unos permisos nosotros, yo les lo digo porque estoy apoyando, llevo apoyando ya dos, de cambiar la malla o cambiar las formas que están preestablecidas por la Secretaría de Educación o por el Ministerio de Educación, ¿sí? ¿Esto para qué? ¿Cierto? Para lograr esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Es cambiar los conceptos, ¿cierto? Poner nuevos conceptos para que todo esto que ya está muy verticalizado, ¿sí? Nosotros podamos abrirlo, ¿sí? Podamos incorporar nuevas fuentes. Miren, Edwin lo decía ahora. Uno de los grandes problemas acá en Colombia, nosotros tuvimos un problema muy grande que también lo tuvo Guatemala y el resto del mundo, ahora con este tema de la virtualidad. La única institución que en Colombia estaba preparada para eso se llama UNAD, Universidad Nacional Abierta de a Distancia, que tenía 25 años trabajando en esa misma forma, ¿sí? 180,000 estudiantes a nivel mundial, ¿cierto? Con nacionales y extranjeros o nacionales que viven en el extranjero, que ya hace 20 años venían trabajando de forma virtual, reconociendo cómo era el proceso. Para ellos fue un tránsito sencillo. Para los demás eso fue una cosa muy compleja porque tuvo que hacer inversión económica, preparar a los docentes. Bueno, fue un trabajo que fue muy complejo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezamos a encontrar unas nuevas formas, ¿sí? Utilizando los patrones existentes, no sin negar los patrones existentes, ¿sí? No podemos negar la matemática ni podemos negar la geografía, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos y desde la innovación empezamos a plantear y desde la creatividad educativa empezamos a plantear nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de, porque el mundo hay que verlo de una forma distinta en este momento. Tenemos que entender que, sí, si ustedes lo observan, por ejemplo, ahora estaba hablando con una persona sobre el tema del medio ambiente y él veía el medio ambiente como siempre lo hemos visto, pero resulta que cuando yo le digo, no, mira, lo que pasa es que nosotros en Colombia tenemos 95 ríos muertos, ¿cómo tenés que mirar el medio ambiente? ¿Sí? Tenés que verlo desde la dialéctica de saber qué carajos vamos a hacer con esos 94 muertos, que todos los días corren, ¿sí? Ah, que los vamos a salvar, ya no se pueden salvar porque están muertos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entender cómo hacemos. Entonces, hay unos patrones establecidos, cómo entendemos nosotros para poder reconvivir con eso y saber a qué nos estamos enfrentando en los próximos años. Pero eso es un tema que vuelvo y repito, tiene mucho que ver con la educación. Ahora, desde la creatividad y la educación, pues los alumnos deben comprender, ¿sí? Y deben cuestionar las cosas que están establecidas. Y es necesario. ¿Saben por qué? Porque tú lo dijiste ahora, Edwin. Si el joven o el estudiante o el niño, lo que sea, que está recibiendo una clase, no lee, pues no tiene capacidad crítica. La capacidad crítica es fundamental, ¿sí? La capacidad crítica es además que es necesaria porque la misma filosofía, ¿cierto? Cuando uno está en quinto grado de bachillerato o cuarto grado de bachillerato, no sé cómo sea en el caso de ustedes, pero nosotros vemos filosofía aquí en 2 grados, 3 grados vemos filosofía y lo primero que plantea la filosofía es el pensamiento crítico, ¿cierto? Y Renato Descartes, por ejemplo, plantea las dudas metódicas, y estamos en Hegel también, y hay un mundo de gente que plantea eso. Y si nosotros vemos filosofía y no aplicamos los conceptos críticos que vimos, pues definitivamente nunca fuimos al colegio. Entonces el asunto aquí está es en eso, porque resulta que si yo no cuestiono, si yo no pongo en duda ciertas cosas, pues definitivamente mis procesos de comprensión van a ser menores. Gestión del tiempo, ¿cierto? Miren, científicamente está comprobado que un cerebro no soporta una clase de 45 minutos. Adiós. Un cerebro solamente soporta una clase de entre 25 y 30 minutos máximo, no más, no más. Así que uno dice, bueno, eso de la concentración de largos periodos es una cosa muy delicada y sobre todo con los jóvenes, ¿sí? Fomentar un plan de estudios equilibrado, ¿cierto? Donde las asignaturas o la clase sea muy experimental. Es que lo más rico que tiene uno, yo recuerdo cuando uno iba a los laboratorios, era porque era muy enriquecedor. Yo creo que Edwin, que es ingeniero agrónomo, sabe que lo que más le satisface a uno de ir a la tierra es tocar la tierra, ¿sí?
Yo voy mucho de hecho mañana voy a mi finca, es precisamente por eso, porque yo no sé mucho del tema, pero para mí es muy bueno poder irme con el campesino y abrir el hueco y meter la mata y untarme de tierra y poder entender qué es lo que está pasando allí. Lo mismo sucede con el estudiante, ¿sí? Animar a que los estudiantes no estudien las artes por titularse. Miren, yo estudié artes plásticas. Imagínense, pues tengo un hermano filósofo, tesis doctoral en filosofía. Tengo un hermano físico, matemático. Todas las tesis de mi casa son doctorales. Todas son tesis laureadas y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo fui a estudiar artes plásticas, mis padres me dijeron, bueno, ¿por qué vas a estudiar eso? Y yo le dije, porque me da la gana, realmente porque me da la gana. Pero yo nunca iba a vivir de eso, sino que simplemente cogí las artes y luego las integré a la ciencia y la tecnología, pues porque es holística, ¿no? Es una humanidad. Sí, las humanidades permiten unas visiones holísticas. Entonces, si alguien va a estudiar artes, fresco, estudia artes, pero no conciba que de eso va a vivir o que definitivamente porque usted vaya a estudiar artes, usted va a ser el más creativo de todos. No, usted va a estudiar artes porque a usted le encanta, suerte, pero no más. ¿Sí? Desarrollar códigos de comportamiento, ¿sí? Sobre todo alrededor de la creatividad. A mí hace poco, bueno, hace algunos años atrás me llamaron de un colegio porque los pelados eran los jovencitos, aquí le llamamos pelados, no sé cómo le llamen allá, a los jovencitos les decimos pelados, ¿no? Eso es una cosa que, que es como de la jerga, ¿no? Es como un vulgarismo. Entonces los chicos eran muy cansones, eran extremadamente, eso los profesores no lo soportaban, era una cosa pero así insoportable. Entonces me llamaron y me dijeron, vení, vos por qué no mirás qué es lo que está pasando. Y entonces entré a ver qué era lo que estaba pasando allí alrededor de ellos. Entonces les dije, no, pues es que es muy sencillo, hermano. Estos muchachos están llegando muy temprano, ¿sí? La primera clase empezaba a las 6:20 de la mañana, ¿no? Y yo les decía, esos manes todavía están en sueño, esos manes todavía están dormidos. ¿Qué clase va a recibir una persona a las 6:30 de la mañana? No jodan. Entonces, hagamos una cosa, más bien corramos el horario para que estos manes lleguen a las 6:30, pero entre 6:30 y 7 de la mañana les damos un espacio para que ellos se liberen, los que quieran se queden dormidos por ahí, se pongan a conversar o escuchen música. Y simple, cuando ya entraban a clase, ya los tipos estaban relajados, dispuestos, el profe podía dar su clase, ¿ven? Entonces, el asunto es en poder uno entender de manera creativa qué es lo que está pasando por ahí. Y por último, también el fomentar los riesgos, ¿sí? Que el chico también se arriesgue, ¿sí? Porque es que resulta que nos entregan toda la responsabilidad a nosotros como docentes para que nosotros seamos quienes le demos toda la práctica al pelado, pero espere un momentico que es que usted también tiene que arriesgarse. Vaya, yo estudié en un colegio público en un pueblito, ¿sí? Y imagínense, éramos 1.500 estudiantes en la mañana y 1.500 estudiantes en la tarde. Había solo 2 bibliotecas. Entonces, si nos ponían tareas, usted tenía que asumir un riesgo el berraco de salir corriendo para la biblioteca para poder conseguir los 2 únicos libros que había en la biblioteca. Entonces, era muy interesante porque usted también tenía que asumir el riesgo de sentarse con el compañero que no le gustaba en la clase. Bueno, eso es importante. Muy bien. Entonces, miren que últimamente, esto no me lo inventé yo, esto que ustedes están viendo aquí. Y tranquilos que yo les voy a regalar la presentación para que lo tengan en cuenta. Y es que últimamente esto fue en Davos, esto es del Foro Económico Mundial, se han identificado unas características en los contenidos que son necesarios tener en cuenta para las próximas generaciones a construir nosotros en la educación, ¿cierto? Y si ustedes lo ven por acá, ¿cierto? El contenido tiene que tener mecanismos incorporados para la adaptación de nuevas habilidades, ¿sí? Porque resulta que lo que nosotros estamos dando actualmente en clase son para habilidades antiguas. Si observen nomás y hagan un paneo y se dan cuenta de eso. Por más computadores que nosotros tengamos en la clase, ¿cierto? Seguimos dando métodos que son antiguos. ¿Por qué? Pues porque definitivamente tenemos esa conciencia actualmente en nuestros ministerios. No es responsabilidad de ustedes, no se preocupen. En nuestros ministerios que todavía nuestros ministros no saben cómo carajo resolver eso porque ellos están en otra vuelta de su vida. ¿Sí? Pero entonces, si ustedes observan, por este lado está esto y por este lado están las experiencias, ¿sí? Eso indica que nosotros tenemos que tener
contenido, ¿sí? Un contenido de matemáticas, por ejemplo, pero tenemos que tener una experiencia alrededor de la matemática, ¿sí? Entonces, por aquí yo tengo unas habilidades en innovación y creatividad. O sea que el joven hay que despertárselas, o a los niños hay que despertárselas. ¿Por qué? Porque él tiene que ser universal. Por una razón muy sencilla, muchachos, porque por más que él esté en Guatemala, en un pueblecito así de pequeñito de Guatemala, él está en capacidad de resolver un problema a nivel mundial. Para de contar, facilito. Eso no importa dónde esté él en este momento. Él puede estar en cualquier lugar del mundo, pero si su capacidad intelectual está lo suficientemente desarrollada para resolver un problema alrededor del cáncer, desde cualquier parte del mundo lo puede hacer, ¿sí? Y eso lo logra a través de las habilidades de la innovación y la creatividad, donde uno le puede decir al sujeto, oye, hermano, usted no, mire, yo estuve en Irlanda en un pueblito por allá en la miércoles, y en ese pueblito era de 1.200 habitantes. Y cuando llegué, esos manes son los que le hacen todos los libros a Microsoft. Y yo decía, ¿cómo puede ser, hermano? ¿Ah? ¿Cómo hicieron? Y me dijo, no, hermano, un día simplemente escribimos allá a Microsoft y dijimos, miren, nosotros sabemos inglés, francés, español, no sé qué. Y pim, vinieron aquí a los tipos y nos dieron trabajo. Y estamos llenos de trabajo. Pero el asunto aquí está es darle la visión al sujeto que definitivamente es universal. Hay unas habilidades tecnológicas, pero ojo con esto porque resulta que nosotros pensamos que las habilidades tecnológicas están enmarcadas única y exclusivamente en este concepto, ¿sí? O en la tecnología, pero resulta que tú, Edwin, por ejemplo, lo sabes muy bien desde no sé cuál sea la formación de Fátima o de Yulisa, por ejemplo, de los otros miembros, pero, por ejemplo, cuando tú estás en ingeniería del agro, ¿sí? Las tecnologías son otras, ¿sí? Las tecnologías no solamente son las tecnologías electrónica y de software, hay miles de tecnologías. Por ejemplo, la tecnología que tienen las personas, los ancestros de la tribu o de la comunidad antigua en tal parte de Guatemala para cuidar las abejas, eso se llama tecnología, ¿sí? ¿Cuál es la habilidad que tienen estas personas y que nosotros las podemos traer al día de hoy para resolver un problema tan grave como la muerte de las abejas, por Dios? ¿Sí? Eso es un problema mundial. Las abejas se llegan a morir y ya definitivamente nosotros vamos a desaparecer. Si las abejas desaparecen, nosotros ya pare contar, apague y nos vamos, ¿sí? Pero si estas personas tienen esa tecnología, si tienen esas habilidades, ¿por qué no las traigo al presente y empiezo a desarrollarlas? Ojo con eso, porque las habilidades tecnológicas no solamente es buscar en Google, las habilidades tecnológicas son las habilidades que desarrolla el sujeto para resolver con una tecnología, ya bien sea antigua, nueva, presente, latente, como sea, para resolver una problemática, ¿cierto? Otras es las habilidades de ciudadanía global. ¿Cuáles son esas habilidades de ciudadanía global? Pues que el man entienda que existen otras personas, blancas, negras, cafés, amarillas, mujeres, hombres, niños, el medio ambiente, la tortuga, y que definitivamente hay que cuidar esta cosa porque esto es lo único que tenemos. No hay más. Aquí yo no, nosotros, así por más que Elon Musk y todos estos señores quieran tirar un cohete a la luna, irse para Marte, pues allá van a ir a hacer basura, ¿sí? Pero lo único que tenemos es este hueco que tenemos acá, este pedazo de una bola grandotota así verde con azul que se llama Tierra. Entonces tenemos que entender que existen otras personas que están con nosotros, que tienen unas necesidades, que tienen unos conocimientos, unas oportunidades y que tenemos que desarrollar en el mundo. Y las habilidades interpersonales. ¿Cuáles son esas habilidades interpersonales? Pues la de respetar al otro, cuidar al otro, entender que el otro existe, ¿sí? Y que definitivamente podemos hacer amigos en Guatemala, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en la China, en la Conchinchina, en cualquier parte del mundo. Pero las habilidades interpersonales son aquellas que se llaman blandas, ¿sí? Si esto que ustedes ven acá, todo esto le llaman blando, todo esto. Y alrededor de la experiencia pedagógica, pues tiene que haber un aprendizaje personalizado y a su ritmo. Es que a mí me parece muy complicado porque yo entiendo, los ministerios hacen eso y es que te dicen a ti, tienen que darle la clase así, pero es que resulta que hay unos niños, vuelvo y repito, que vienen sin comer, hay otros niños que vienen comidos, hay otros que vienen más comidos de lo normal y se quedan dormidos en clase, ¿sí? Entonces, pues yo tengo que hacer todo lo posible porque entonces yo les voy a contar un cuento, una historia así cortica. Tranquilos que yo tengo todo el tiempo para ustedes. Si la clase era una hora yo no tenía problema. No se avergüencen. Un colegio, era un colegio de animales, entonces en el colegio de los hermanos estaba el pez, ¿cierto? El pez, la iguana, ¿conocen la iguana? Es como un lagarto, allá creo que hay también, ¿sí?
y estaba el pez, la iguana, el mono, ¿sí? Estaba el mono, estaba el elefante y el renacuajo, pues la rana. Entonces el profesor de educación física dijo, vayan corriendo y le dan una vuelta a ese árbol. Entonces, perdón, digo, vayan corriendo y el primero que suba al árbol, ¿cierto? Y de ahí para abajo califico. Efectivamente, pues, ¿quiénes se subieron al árbol lo más rápido? Pues los que son trepadores, el mono, la iguana, ¿sí o qué? Pero el elefante tumbó el árbol. Entonces llamaron al papá de los que no lograron la calificación y le dijeron al papá del elefante, mire, estamos muy preocupados por su hijo porque su hijo es un vándalo y tumbó el árbol. Pero le dijeron a los papás del pez, pero estamos más preocupados por el suyo porque el suyo nada. ¿Okay? Entonces uno no puede, ¿cierto?, dar la clase con el mismo rasero, ni la formación con el mismo rasero, porque en tu clase tienes elefantes. ¿Se acuerdan? Yo no sé cuando ustedes estaban más chicas, pero a uno muchas veces no le entraba la matemática. ¿Y qué hacía el papá de uno? Pues traía un profesor de matemáticas. ¡Qué cagada! En vez de traer un estudiante de la misma estatura de uno, del mismo grupo de uno, que le enseñara a uno, ¿sí? Entonces es mucho más complicado. Entonces cuando nosotros entendemos cuáles son los ritmos de nuestros estudiantes, podemos saber cómo va la clase. Yo di clase en una escuela pública de un poblado, de campesina. Entonces, dividí los niños, ¿cierto? Los que necesitaban más atención, los que tenían atención y los que no necesitaban mucha atención. Entonces, la clase empezaba con los que no tenían. Entonces, esos ya, bueno, muchachos, ustedes ya saben sumar, dividir. Sí, bueno, entonces pónganse en hacer esta tarea. Los otros, les enseñábamos. Y ya con los otros, mientras dejábamos ejercicios a estos, nos podíamos concentrar en estos que era para ellos difícil entender el signo y el símbolo. Entonces, vengan, nos sentábamos, le llevábamos la manito. Entonces, eso se llama ritmo. Aprendizaje accesible e inclusivo, ¿sí? ¿Cuál es el aprendizaje accesible e inclusivo? Y es que, pues muchachos, muchas veces algunos de nuestros alumnos no tienen capacidad de poder recibir cierta información. Pero resulta que esa información yo la puedo conseguir por otro lado. El aprendizaje a lo largo de la vida, o sea que enseñarle a nuestros estudiantes que durante toda la vida van a aprender. En estos días que alguien me decía, oye, Alfredo, pero vos ¿por qué sabes de todo? Y yo le decía, por una razón muy sencilla, hermano, porque me gusta aprender de todo. Entonces, si por ejemplo Fátima me dice, vení, vamos a aprender de fotografía, yo le digo, hágale. ¿Cómo es? O si Judicia me dice, vamos a aprender de geografía, yo le digo, hágale, pues vamos a aprender de geografía. ¿Qué nos vamos a aprender? Que las capitales, las banderas, vamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el cerebro, lo último que se muere, muchachos, es el cerebro. Si a nosotros, ustedes se acuerdan de Futurama, que en Futurama, la de los muñequitos, eso, en Futurama había unos cerebros, pues no tenían razón. Si a usted le cortan la cabeza y dejan vivo el cerebro dura 300 años, no se preocupe. Entonces el asunto aquí está en eso. Es en qué queremos aprender y aprender para toda la vida. ¿Por qué? Pues porque usted tiene que aprender todos los días y si no, no va a ser un buen profesional. Se va a desactualizar, que es lo más complicado, ¿sí? Usted puede tener 70 años y tener la misma, pero el mismo conocimiento de un joven de 20. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Pues porque se actualiza constantemente, está informado, ¿sí? Y el aprendizaje basado en problemas y colaboración, ¿sí? Que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en la educación nuestra, y es que a nosotros nunca nos ponen una problemática, ¿cierto? Nos dicen, bueno, ¿usted cómo resolvería el problema del COVID? A los niños, ¿cómo lo...? No, hay que para que llegue la vacuna. Sí, pero es que resulta que también nuestros ancestros, hace muchos años atrás, tuvieron gripes, fiebres. Miren, yo me sorprendo muchísimo cómo los ancestros nuestros, las tribus ancestrales nuestras resolvían, y algunos de nuestros campesinos resuelven el problema de las picaduras y las mordeduras de las serpientes. Entonces miren que hay unas pedagogías innovadoras, ¿sí? ¿Cuáles son esas pedagogías innovadoras? Una es la lúdica, ¿sí? Donde se crean experiencias, donde hay alegría, donde el niño encuentra un sentido en el aprendizaje, donde las matemáticas son bacanas, ¿sí?
donde el uno juega con el 2 y luego me pelea con el 3 y luego viene el 4 y les dice, vengan, juntémonos y vamos a jugar un partido. Ah, no, pero es que apenas somos 4. Entonces, no, entonces llamemos al 5, no, pero es que quedamos impares. Ah, entonces llamemos al 6, entonces llega el 6, bueno, ahora sí, saquemos el balón, ¿no? Entonces llega el 7 y ese 7, no, esperen un momentico que yo soy el árbitro. Entonces luego llega el 8 y el 8 dice, no, esperen un momentico que es que están impares todavía, entonces yo soy el otro árbitro y así sucesivamente. Es de la única forma que nosotros podemos permitir que el chico aprenda, ¿sí? Y a través de juegos guiados y de actividades que es que vuelvo y repito, la lúdica no es una payasada, a mí me parece que la lúdica es una cosa muy seria, extremadamente. De hecho, cuando quieran les regalo, yo tengo libros de hasta 200 juegos para aprendizaje y enseñanza, ¿sí? Que son, uno los ve y uno dice, miércoles, estos no son juegos, son andragogía, que es distinto, ¿sí? Saben que existe la pedagogía y la andragogía. ¿Saben qué es la andragogía, cierto? La andragogía es cuando usted utiliza ciertas herramientas que parecen un juego, pero realmente no son un juego, sino que son una actividad. Luego está la experimental, ¿cierto? Donde yo digo, por ejemplo, yo digo, bueno, en la clase de biología, vamos a crear un hongo que está en capacidad de modificar el sabor del café. Entonces los niños empiezan a trabajar y experimentar, y así sea en dibujo, pero están experimentando, están encontrando una solución, ¿sí? Luego está la pedagogía computacional, ¿sí? Que le permite a los jóvenes, a través de la misma tecnología gráfica o computacional, o como ustedes la quieran llamar, resolver problemas. Esta que me parece fundamental, que es la corporal, y allí es donde uno aplica, por ejemplo, el teatro. Es que me parece que el teatro, la danza, es muy, muy fundamental. Es como aprendo yo con el cuerpo, ¿sí? Hace algunos años, haciendo un ejercicio de física matemática con mi hermano, empezamos a enseñarle a los niños, ¿cierto?, cómo el cuerpo nos podía dar a nosotros respuestas sobre un problema matemático. Entonces era muy interesante porque, por ejemplo, cuando dábamos la vuelta, girábamos así, hagamos un giro, hacíamos un giro. ¿Qué movimiento estamos haciendo allí? Se llama movimiento circular. ¿Y qué está pasando en el centro de gravedad de nosotros, muchachos? Porque el centro de gravedad está aquí. Ah, que en los pies sí, también está aquí en los pies. ¿Qué está pasando en ese centro de gravedad? Pues que en ese centro de gravedad, ahí en ese momento, hay dos situaciones. En la parte inferior hay fricción. Ay, ¿cómo así? Ah, sí, fricción. Entonces, ¿cómo a través del cuerpo, cierto? Mire que parece que fueran pedagogías altamente innovadoras, pero resulta que están con nosotros de hace rato, es simplemente identificarlas, ¿sí? Y la multimodal, ¿sí?, que son aquellas que nos permiten a nosotros, hagan de cuenta que multimodal es cuando uno dice, bueno, yo quiero ir a la China. Ah, usted puede ir, vea, usted puede ir hasta cierta parte de México en avión. De ahí usted puede ir en barco. Cuando llegue a cierta parte, se va en carro. Cuando llegue después a cierta parte, se puede ir en burro, ¿cierto? Y después, cuando se va el burro, se va a pie. Eso se llama multimodal, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerlo lúdico, experimental, computacional, corporal, y eso se llama multimodal. O sea, le puedo dar varios elementos para que el sujeto aprenda. Entonces, eso se llama un enfoque educativo. Ahí es donde está la innovación. La innovación educativa está en los enfoques que usted le esté dando, ¿sí? Y existen 102 herramientas en el mundo para uno hacer modelos pedagógicos innovadores. Eso no es, afortunadamente, digamos que hay mucha gente que ya ha venido trabajando sobre el asunto. Y miren, por ejemplo, estas que son muy bellas, ya creo que ya estamos terminando, ¿sí? Pues aquí están en inglés, pero yo se las traduje aquí para que si tenemos algunas, digamos que yo tengo un translator aquí, ¿cómo se llama? En vivo. El primero, pues, es el aprendizaje cruzado, ¿sí? Que el aprendizaje cruzado, ¿cuál es? A mí me encanta porque el aprendizaje cruzado es como cuando ustedes han visto las abejas, las abejitas van hoy, ¿cierto? Y pican una flor. Y resulta que esa florecita, esa flor es de cualquier cosa, y la pican hoy, y van al café, ¿cierto? Y en el café hay una florecita. Y depositan, ¿cierto?, pedacitos de polen de la anterior flor
en esta otra florecita. Y de aquí sacan otro pedacito y van y la depositan en un naranjo, ¿sí? Entonces estas flores que están aquí, cada una aprende de la otra de una manera bastante interesante. Eso se llama polinización cruzada educativa, ¿sí? Entonces el aprendizaje cruzado, ¿qué es? Es cómo aprendo yo, por ejemplo, con la música matemáticas, ¿sí? Muy simple. ¿Cuánto vale una blanca? ¿Cuánto vale una corchea? ¿Se acuerdan? Un tiempo, medio tiempo, cuartos, 6/4, una octava, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cómo nosotros aprendíamos matemáticas o cómo uno puede aprender matemáticas o cómo puede uno aprender matemáticas a través de la geografía, ¿sí? ¿Cuál es la distancia que existe entre Colombia y Guatemala? ¿Sí? Sume los tiempos horarios entre Colombia y Guatemala. Mientras acá somos una hora por delante, pero ¿cómo hago yo para que eso suceda? El aprendizaje a través de la argumentación. Entonces, cuando alguien viene y me dice, no, lo que estábamos hablando ahora, el mejor café es el café de Colombia, argumentámelo. ¿Por qué? Y es que no hay café en Salvador, en Guatemala, hay café desde México hasta Bolivia, ¿sí o qué? Ah, bueno, entonces argumenteme por qué. Ah, resulta que es que tiene, bueno, exacto, ya, pero con argumentación, porque se da en no sé dónde, se da en sí sé cuándo, se hace la variable no sé qué, ¿sí? Eso es lo más importante. Luego está el incidental, ¿sí? Que proviene, ¿cierto?, de consecuencias, ¿sí? O de experiencias. ¿Sí? Luego está el que está basado en el contexto, ¿sí? Y es en esta zona, ¿sí?, suceden estas cosas, en esta zona geográfica pasa esto, en esta zona solamente se da esto, ¿sí? Como el cacao, por ejemplo. A mí me encanta el aprendizaje del cacao porque resulta que el cacao con nosotros lleva más de 500.000 años, es una cosa viejísima, pues. Pero solamente en América, en América solamente se da entre México y Bolivia. ¿Sí? Entre México y Bolivia solamente se da. No se da en ninguna otra parte. Y bueno, por ahí en África se da. Entonces, cuando uno empieza a ver la historia del cacao, los derivados del cacao, todo lo que se hace alrededor del cacao, uno dice, bien, miércoles, interesante. Eso se llama contexto. El cacao es el contexto. ¿Sí? Entonces, yo del cacao puedo sacar esto, puedo hacer esto, cuáles son las variedades, de dónde viene, por qué se llama chocolate, ¿sí? Porque es de una antigua palabra, ¿cierto?, de Mesoamérica que significa caliente y bebida, y así sucesivamente. Eso se llama contexto. Es el contexto es sobre lo que yo estoy trabajando y alrededor de lo que yo estoy trabajando. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos y muchachas, porque los estudiantes actuales no tienen contexto. La tecnología hizo que perdieran el contexto. Y eso es muy grave. Extremadamente grave porque no reconocen el contexto, ¿sí? No saben por qué existe el cero, ¿sí? Es increíble, ¿no? Y por qué, por ejemplo, no saben por qué carajo los números romanos no tuvieron el éxito que tuvieron los números arábigos. Eso se llama contexto. El contexto histórico que generó eso, qué fue lo que pasó, qué hace que el número cero haga lo que nosotros, si no es por el número cero no había ciencia computacional, empecemos por ahí. ¿Listo? El otro es aprender haciendo ciencia, así sea con laboratorios a distancia. Yo los invito para que entren a una página que se llama Beluga. Yo luego a través de Alcira les mando algunos de los elementos que les estoy comentando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, por ejemplo, si yo no tengo el laboratorio aquí, ellos me ayudan a mí a hacer laboratorio con otra escuela o con otro colegio en otra parte. ¿Sí? Pues que no necesariamente uno tiene que tener el laboratorio aquí, ¿sí? Uno puede decirle a un amigo en otra parte, ve, estoy haciendo una investigación con los jóvenes o con las jovencitas sobre este tema, el cacao, por ejemplo, pero no tenemos laboratorio aquí para hacer cacao. Vos que tenés laboratorio allá, decinos cómo se hace y tal y Pascal, y para eso ya están los nuevos medios tecnológicos y nos contás y nosotros acabamos armando nuestro propio laboratorio, ¿cierto? Luego está el aprendizaje encarnado, o sea, ese que ya está como, que forma parte de nosotros, pero que definitivamente tenemos que estarlo reiterando de manera constante, ¿sí? Hace una semana atrás me estaba en una feria de emprendimiento acá en la ciudad donde estoy en este momento y me pareció muy curioso porque me encontré varios emprendedores y uno de ellos tenía unas semillas ancestrales, las cuales yo vengo investigando hace mucho rato y me sorprendió muchísimo porque él no sabía de qué estaba hablando, pero llegó una señora que es indígena
y apenas empezó a hablar conmigo, pues definitivamente ya el asunto estaba resuelto porque ella sí tenía todo ese concepto. Luego está la enseñanza adaptativa, o sea, la que nos está pasando en este momento con el tema virtual, y es cómo nos adaptamos nosotros. Yo también tengo todo este modelo de estas 10, está en inglés, pero se los puedo hacer llegar a través de Alcira, y aquellos que tengan problemas con el inglés, no se preocupen, porque para eso está Google Translator, para eso también está DeepL, y para eso están los amigos de uno que saben inglés y le pueden traducir. Y luego está esta que llamamos nosotros la educación sigilosa, esa que va como por ahí, así como moviéndose, y que la podemos ir teniendo a través de medios tecnológicos o a través de terceros que nos van traduciendo, nos van transcribiendo información al respecto. Bueno,